Supercrack Estrella presenta. Hoy en Supercrack Estrella muestro unas imágenes tomadas por mi en Google Art, de lo que parece un ovni, en la isla de Man. O quizás sea una prueba del domo o cúpula celeste, al rebotar la luz de las cámaras en 3D que tienen los coches de Google se puede apreciar, este extraño fenómeno que muestro en capturas de imágenes, tomadas por mí. La luz de las cámaras rebotan en la cúpula celeste que cubre la Tierra. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre la cúpula de la tierra, donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Mucho se ha escrito sobre apologética para defender la concordancia entre la Biblia y la ciencia, y también, a veces, la superioridad de aquella sobre esta última. Sobre el tema hay mucho que decir, ya que este debate existe desde antes que la ciencia moderna existiera en la figura de la pugna entre fe y razón, y precisamente la forma en que se aborde la relación entre estos dos conceptos influye en la manera en que hacemos apologética. Sin embargo, vamos a centrarnos en el tema que nos compete. ¿Afirma la Biblia que la Tierra redonda? ¿Implica esa afirmación que los hebreos creían en la redondez de la Tierra en los mismos términos en que afirmamos hoy que la Tierra es redonda? O planteado de otra forma, ¿existe en la Biblia algún versículo que diga o sugiera que se creyera en aquella época que nuestro planeta es una esfera, tal y como sabemos hoy? Veamos la evidencia. Argumentos del debate. Cuando los partidarios de la tesis que afirma que hay pasajes de la Biblia que indican la esfericidad de la Tierra, por lo general recurren a un versículo que parece darles la razón. Isaías 40, 22. La versión Reina Valera de 1960, la más común en el mundo hispanohablante, vierte el texto en esta forma. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. RV 1960. Nótese que he subrayado la palabra círculo en el texto, de modo que esta versión sí dice que la tierra es un círculo sobre el cual Dios se sienta. Razones para afirmar que la Biblia sí dice que la tierra es redonda. Versiones que traducen círculo, redondez, esfera o globo. La versión Reina Valera de 1960 y la revisión de 1989 traducen círculo. La Biblia de las Américas traduce redondez. La Biblia de Jerusalén traduce orbe, esfera celeste o terrestre. La versión King James traduce circle, círculo. La traducción Huneman al castellano de la versión griega, LXX, traduce redondez. La versión Nácar Colunga traduce círculo. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce redondez. La versión Reina Valera original de 1569, y las revisiones de 1602, 1865, 1909, 2000 traducen globo. Razones para afirmar que la Biblia no dice que la Tierra es redonda. Según las versiones anteriores, a primera vista y sin pensar ni analizar mucho, se ve que la Biblia dice que la Tierra es redonda. Parecería que no hay nada que decir al respecto o en contra, pero sí hay mucho que decir. 1. Hay versiones que traducen diferente. Las versiones Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional, de traducción por equivalencia dinámica, priorizan el sentido del mensaje sobre la forma, vierten el texto de esta forma. A. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. DHHB, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo, y los despliega como carpa para ser habitada. En vi como se puede comprobar, ambas versiones traducen bóveda en lugar de globo, esfera, círculo o redondez. Pero, se preguntará el lector, ¿cuál es la razón para que hayan estas diferencias? ¿Y cuál es la diferencia entre una bóveda y un globo, una esfera, un círculo o una redondez? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Pasemos al apartado siguiente para ver estas diferencias. 2. Diferencias de sentido entre las traducciones, aunque en la mayoría de los casos, para los pasajes de mayor importancia para nosotros los cristianos no se aprecian diferencias importantes de sentido, ya que esto podría afectar las doctrinas que consideramos salvíficos. A veces los traductores se toman mayores libertades en otros pasajes. Otras veces, si el traductor no es muy diestro y no conoce el contexto cultural y la cosmovisión de los autores del texto a traducir, lengua fuente, o no está muy desvinculado de sus prejuicios, ya sean internos, sus propias creencias, o externos, las creencias de la casa editora, se puede dar el caso de que en una traducción, sin ser una traducción malintencionada, se cuelen estos prejuicios y queden plasmados en el texto final publicado.
Esto es algo muy común en el arte de la Alta Edad Media y el Renacimiento, donde se pintaban a los personajes de los tiempos bíblicos usando vestimenta y usando armas propias de la Edad Media. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de las diferencias entre las versiones? Mucho. Primero veamos las definiciones de cada una de las figuras geométricas arriba mencionadas. Bóveda. Cubierta curva que se apoya en muros, pilares o columnas, Wiktionary.org. Techo por lo general semicilíndrico globo. Cuerpo esférico, esfera. Esfera, orbe. Cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto interior llamado centro. La palabra esfera proviene del griego que significa pelota, para jugar. Es sinónimo de bola y globo. Círculo. Es una figura plana contenida dentro de una circunferencia. Sinónimo de disco. La circunferencia es el borde o perímetro de círculo, mientras que el círculo es el área o superficie interior. Redondez. Algo que tiene forma de círculo o de esfera. Habiendo hecho las definiciones correspondientes podemos ver mejor las diferencias entre cada figura geométrica. A. La bóveda es una cubierta curva, pero solo en parte, a veces es un semicírculo como la cúpula, y está sustentada por pilares. B. El globo o esfera es un cuerpo sólido, o hueco, completamente curvo en las tres dimensiones, alto, ancho, profundidad, y C. El círculo es una figura curva pero solo en un plano, es decir, en dos dimensiones, alto y ancho. La redondez es un calificativo para un objeto que tenga forma de esfera o de círculo, es decir, de tres o dos dimensiones. Siendo tan dramáticas las diferencias entre las definiciones de los términos usados por versiones de la Biblia que parecen apoyar una misma tesis, resulta difícil considerar que todas las versiones que apoyan la traducción círculo o esfera transmitan el mismo sentido entre ellas o un sentido similar a las versiones que traducen bóveda. En definitiva, parece que ninguna de las versiones que tienen palabras diferentes, excepto aquellas palabras que son sinónimos de otras como globo esfera, círculo redondez o incluso esfera redondez, transmiten sentidos similares. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la palabra correcta? Para eso vamos al próximo apartado. Lo que dicen los textos antiguos. La palabra hebrea que se traduce por círculo, redondez, bóveda y globo en las versiones citadas en los apartados anteriores puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job 26, 10. Las nubes le rodearon, y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. Job 22, 14. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga a la tierra sobre nada. Job 26, 7. Como ya hemos visto, en aquella época se creía que la tierra tenía fundamentos o cimientos. Pero, ¿qué creían que había debajo de aquellos cimientos? Tal vez las aguas primordiales, o simplemente nada. Muchos han pensado que este pasaje sugiere que la Biblia dice aquí que la tierra es un globo flotando en el espacio, pero esto no es lo que dice. No se puede ver un pasaje bíblico fuera de su contexto cultural, ni tampoco fuera de su contexto textual. El norte es sinónimo del firmamento celestial, compare 6, 14, 13, por lo que la primera parte del versículo expresa que el firmamento, en su parte central o extensión, está sobre vacío, no tiene columnas, como vimos al principio. En Job 22, 14 se habla del círculo del cielo, circuito del cielo en RV 1960, y en IS 40, 22 se habla del círculo de la tierra. Ambos términos son sinónimos y, por lo visto en el apartado anterior y en este, se refieren a una bóveda o cúpula o domo que cubre la tierra plana. Esta cúpula tiene un borde alrededor de toda la tierra, vista la tierra como un disco aplanado con las montañas sobre él, y el horizonte, la línea donde se juntan el cielo y el mar, era este borde el cual servía también como separador entre la luz y la oscuridad, tal como se especifica en más abajo, en el VSS. 10 de Job 26. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Job 26, 11. ¿Recuerdan la definición que dimos sobre la palabra bóveda más arriba? Una de las características que tiene esta cubierta curva es que tiene columnas en ciertas esquinas de los bordes de la estructura, de modo que en la cosmología hebrea antigua se creía que el domo celestial, firmamento o expansión sólida que separaba las aguas primordiales del resto del mundo necesitaba columnas en los bordes para sostenerse, y se creía que estas columnas eran las montañas más altas y alejadas de las grandes civilizaciones, que se encontraban en los confines de la tierra y el mar. Hay muchos otros versículos más 9 que ayudarían a completar mejor una imagen de la cosmología y cosmogonía de los antiguos hebreos, pero, a grandes rasgos podemos resumir de la forma siguiente.
Los antiguos creían en un modelo geocéntrico del universo, es decir, la Tierra es el centro del universo y los demás astros giran a su derredor con el propósito principal de iluminar la Tierra y de servir para calcular calendarios 10. La Tierra es una especie de disco plano o, como dijera Anaximandro de Mileto, 610 AC, 546 a.C., un cilindro 3 veces más ancho que su altura. La Tierra tiene cimientos, para no moverse, pero estos cimientos están sobre nada, o mejor dicho, tal vez flotando sobre las aguas primordiales. Parece que los cimientos solo sirven para sujetar la Tierra, entre los cimientos de la Tierra y la nada está el Sheol o lugar de los muertos. El cielo o expansión es un domo, bóveda o cuenco sólido, tal vez de bronce, algo así como una olla volteada hacia abajo, que rodeaba el disco de la Tierra y lo cubre, protegiéndolo del océano primigenio. Esta expansión tiene columnas en su borde o cerca de este. Este borde es el horizonte y constituye la frontera entre el día y la noche. Los astros están en la expansión o un poco por debajo de ella y se mueven en ella, no sobre ella, es decir, están bajo las aguas primordiales. Esta expansión tiene ventanas o compuertas. Dios habita sobre esta expansión. En fin, amigos de Supercrack Estrella, toma esto como una teoría. Tenemos una cúpula que cubre la Tierra. Si el video te gustó, pulgar arriba.